Emiratos Árabes Unidos. Un país que se asfixia por los atascos de tráfico y el insoportable calor de 50 grados. Aquí se decide el destino de la empresa Unitsky String Technologies Incorporated. A los ingenieros les espera la tarea de construir un prototipo de un tipo de transporte público fundamentalmente nuevo, capaz de literalmente volar sobre la carretera, donde los autobuses convencionales quedan irremediablemente atrapados en los atascos. Si los especialistas bielorrusos logran implementar este proyecto en las condiciones de clima extremadamente caluroso de los Emiratos Árabes, cambiarán para siempre la visión moderna sobre el transporte de pasajeros y de carga. Ciudad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. En este terreno, Anatoly Yunitsky y su equipo planean construir el complejo de transporte Karat. Pero por ahora, solo tienen ante sí una franja desértica de dunas de arena. El complejo constará de una plataforma de embarque, 2 estaciones de pasajeros, un vehículo eléctrico y una vía. Parecería que no hay nada complicado. Al llegar aquí, tuve que aprender muchas cosas de nuevo. En los Emiratos nadie ha trabajado jamás con este tipo de tecnologías. Nada complicado, salvo que un autobús de 12 toneladas con pasajeros a bordo debe viajar a través de un desierto abrasador a una velocidad de 120 kilómetros por hora y al mismo tiempo mantener una seguridad absoluta y la eficiencia de todos los sistemas en condiciones extremas. Y para acelerar la masa, se necesita tiempo para llevarla a la velocidad calculada. Por eso también se requiere la longitud del estudio. Los ingenieros se enfrentan a la tarea de construir el más alto, la ruta más larga y exigente en la historia de la compañía. Y cuanto mayor sea la velocidad y más pesado el coche, más potencia se necesita para acelerar. Y no podemos cambiar las leyes de la física. Para afrontar estas tareas tan exigentes, tendrán que recurrir a toda la experiencia y los conocimientos que han adquirido durante las últimas décadas de trabajo en Bielorrusia. He visto ese desierto y allí también, por alguna razón, siempre tenemos suerte, también había una base militar. Y me quedé allí pensando, bueno, ¿por dónde empezar? Los trabajos comenzaron en septiembre de 2020. Cuando la cuchara de la excavadora se hundió por primera vez en el suelo arenoso, marcando el inicio de una gran construcción. Los ingenieros realizan estudios del terreno para determinar con precisión los lugares donde instalar los soportes. La estructura debía erigirse con la máxima precisión. Para cumplir con las estrictas normas de construcción de los Emiratos, se decidió instalar soportes intermedios de la altura de un edificio de 5 pisos. Pero desde el principio, los constructores se enfrentan a serios problemas. Cuando los trabajos se realizan bajo el sol abrasador, rodeados de serpientes venenosas y escorpiones, con fuertes ráfagas de viento que llegan desde la costa y derriban las vallas, y la maquinaria se atasca una y otra vez en la arena suelta, entonces comprendes lo que significa construir en el desierto. Con esto luchábamos utilizando otra maquinaria o compactábamos el suelo localmente regándolo con agua, lo apisonábamos con maquinaria más pesada. Sin embargo, la arena seguía colándose por todas partes. Se metía en los mecanismos, dificultaba el trabajo de la maquinaria y complicaba cada etapa de la construcción. Los trabajadores estaban muy cansados, todos exhaustos. Creo que ahora necesitamos reunirnos un poco y no perder la concentración.
Pero por muchos esfuerzos que se requieran, el equipo internacional de especialistas de más de 5 países del mundo, bajo la dirección del equipo de ingenieros de Bielorrusia, está decidido a trabajar aquí hasta que Karat se convierta en realidad. Por eso, cuando aún éramos estudiantes, diseñamos un sistema ideal, que ahora llamamos Justy. Es ideal desde todos los puntos de vista, desde todas las leyes de la física y todas las leyes de la resistencia de materiales, la mecánica teórica, la ciencia de materiales, la ingeniería mecánica, la aerodinámica, la ergonomía, la economía y mucho más. Es un sistema óptimo, diseñado desde cero y no a partir de la mejora de algo ya existente, que en teoría posee los parámetros máximos posibles, la mayor eficiencia, la mejor aerodinámica, el menor consumo de recursos, el costo más bajo y muchas otras ventajas. Marzo de 2021. Una tras otra, enormes pilas intermedias se levantan sobre la Tierra, creando el armazón para el futuro sistema de transporte. Suficientemente resistentes para soportar una carga de 100 toneladas y lo bastante altas como para integrarse en el futuro en la infraestructura urbana de cualquier gran ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. También se han construido 2 pilas de anclaje que servirán como estaciones de pasajeros. En una de ellas, los constructores comienzan el ensamblaje e instalación de un potente nodo de anclaje. A este nodo de anclaje se fijará a un lado del riel de la estructura de vía de cuerdas. Este nodo de anclaje tendrá que soportar una tensión de 1.800 toneladas, lo que es el doble del peso del velaz más grande completamente cargado. Ha comenzado la preparación para el montaje de la estructura de vía férrea de cuerdas. Vemos aquí los contrapesos, porque el montaje también se realizará sobre la carretera. Y por eso naturalmente debemos realizar el montaje de manera que no interfiera con el tráfico. El siguiente paso es el montaje de la vía elevada. Esta es una de las partes más complejas y responsables del proyecto. Los ingenieros se enfrentaron a la difícil tarea de ensamblar 54 cables de acero de alta resistencia, de 2.160 metros de longitud cada uno, en 2 rieles de cuerda. Primero tensarlos previamente y luego levantarlos sobre los soportes y fijarlos. Por eso montamos las cuerdas, los cables portantes, los rieles, las suspensiones y otros elementos a nivel del suelo. Pero ¿cómo levantarla? ¿Cómo elevar una estructura metálica pretensada de más de 2 kilómetros de longitud y un peso de 350 toneladas a una altura de 17 metros sin dañar su integridad? Esta fue la operación más difícil con la que nos encontramos en los Emiratos. La solución estándar habría requerido 7 grúas móviles con una capacidad de carga de más de 500 toneladas, cuyo alquiler habría costado más de $35,000 por día. Para ajustarse al presupuesto, el ingeniero jefe encuentra una solución simple pero genial. Combinamos 2 tecnologías, la tecnología de tendido de un oleoducto principal completamente soldado de más de 2 a 10 kilómetros de longitud bajo tierra y la tecnología de elevación de alguna estructura local superpesada a una gran altura. Por ejemplo, plataformas para la extracción de petróleo. Allí se utilizan elevadores hidráulicos. Colocamos elevadores hidráulicos a lo largo de toda nuestra estructura lineal. Y en ese caso, por ejemplo, si se produjera una rotura en algún punto o un fallo en el cable, todo esto podría colapsar. Los elevadores hidráulicos iban sujetos a soportes tras lo cual comenzaron a elevar discretamente toda la ruta.
Así, paso a paso, bajo el sol abrasador, el equipo de ingenieros y constructores elevó literalmente el futuro de su proyecto a un nuevo nivel. Controlando la fuerza en cada gato hidráulico, pudimos elevar la vía a la altura que necesitábamos, al nivel requerido. Esto nos permitió reducir los costos en comparación con el uso de una grúa automotriz. Y nadie en el mundo había hecho algo similar antes que nosotros. Había ciertos riesgos, pero los previmos y elevamos la estructura de la vía. La fijamos sin ningún problema. Esta tecnología merece estar en el libro Guinness de los récords, porque no existe algo así en la construcción de carreteras en el mundo. Fuimos los primeros. Si todo eso se hubiera derrumbado, se acabó, no estaríamos aquí. Nos habríamos declarado en bancarrota, habríamos demostrado la ineficacia de la tecnología. Y ahí pudo haber pasado, todo estaba al límite, como se suele decir. Mientras el equipo está ocupado con la vía, en el departamento de material rodante en Minsk están ensamblando un transporte especial. Un automóvil eléctrico capaz de funcionar sin fallos incluso en el calor más extremo. Los vehículos anteriores los fabricamos para nuestro suave clima bielorruso. Ahora nos ha llegado una tarea en la que el clima es completamente diferente. Son los trópicos, es un clima duro. La temperatura supera los 50 grados a la sombra. Allí también hay humedad, clima marítimo, desierto y arena. En general, la tarea no es sencilla. Imaginen que ocurre una situación de emergencia. El vehículo se queda atascado. Permanece colgado bajo el sol durante media hora. En 1 hora y media simplemente todos se asarían y los pasajeros quedarían cocidos. Hoy los ingenieros comienzan la instalación del módulo de tracción. Un elemento clave que garantiza el movimiento del vehículo. El módulo de tracción se fija cuidadosamente para que la estructura no se tambalee. No se puede bajar la guardia. Cada pieza debe ser instalada a la perfección. Después de todo, al Karat le espera una prueba seria. Se presta especial atención a la parte eléctrica. Incluso un pequeño cortocircuito a altas temperaturas puede provocar un incendio y causar fallos en el sistema. La tarea principal es crear un transporte fiable y prepararlo para su funcionamiento en condiciones extremas. Cuando la máquina ya estaba ensamblada, lista en el taller, te acercabas a ella y parecía un titán. Realmente es la máquina más grande que hemos hecho. Este vehículo eléctrico reúne las mejores soluciones de ingeniería de la empresa y recibió el nombre de Unibus Karat U4-212. Está equipado con un potente sistema de aire acondicionado, suspensión neumática de 2 etapas, autonomía energética y sistemas de seguridad avanzados. En condiciones de calor, sigue siendo cómodo y económico. El consumo de energía del Karat es 4 veces menor que el de un autobús con la misma capacidad de pasajeros. Pero ¿podrá el Karat competir no solo con los autobuses, sino también con el medio de transporte urbano más habitual, como el metro? Si todo nos sale bien, ¿será la alternativa más barata al metro? Un kilómetro de nuestra estructura de vía cuesta alrededor de 5 millones. Y el metro, si lo tomamos como referencia, las cifras empiezan desde 80 a 100 millones por kilómetro. A veces hay que excavar túneles en terreno rocoso bajo tierra con un diámetro de 9 a 12 metros para que pueda pasar el túnel del metro. ¿Se imaginan lo complicado y tremendamente caro que es eso? Si comparamos nuestro sistema con el metro Timmins, que se encuentra en Dubái, la diferencia en el costo de la estructura del tramo es evidente, así como en el uso de la modularidad de nuestros vehículos de transporte. Es decir, en cualquier momento podemos añadir o retirar parte del material rodante desde el depósito. Y esto lo hacemos bastante rápido gracias a los sistemas de control. Pocos han oído hablar de él, pero según los expertos, los pasajeros del futuro se dirigirán a la estación Karat en lugar de la estación de metro. Si esta predicción se cumple, Karat podría convertirse en una industria independiente. Este es uno de los modelos de retromóvil, un retromóvil autónomo sobre rieles con ruedas convencionales. ¿Qué es lo importante? Autónomo significa que no hay conductor, no hay problemas relacionados con el factor humano.
Sobre rieles significa que se desplaza por las vías. Con ruedas de acero, porque también se puede circular sobre rieles con ruedas neumáticas o de polímero, pero específicamente con ruedas de acero, ya que así se minimiza el gasto de energía en el rodamiento de la rueda. Sin embargo, para convertirse en el transporte del futuro, Carat debe pasar por una serie de pruebas. Una de ellas es la prueba de compatibilidad electromagnética. Verificamos que el unibús sea resistente a la influencia de interferencias electromagnéticas externas, por ejemplo, al pasar cerca de una línea de transmisión eléctrica. Además, nos aseguramos de que los propios sistemas del unibús no generen interferencias críticas que puedan afectar el funcionamiento de otros equipos, como el sistema de control de la estación o los automóviles que circulan cerca del unibús. El módulo de tracción del Carat se coloca en una cámara especial anecoica para radiofrecuencias. Y se cierran las puertas de acero Dentro de la cámara se crea un potente campo electromagnético artificial que afecta a todos los sistemas electrónicos del módulo. El desarrollo de las pruebas se supervisa desde la sala de control. Todos los indicadores cumplen con los valores permitidos. El unibús es seguro para su operación en el complejo, resistente a ciertos impactos externos, lo que también aumenta su seguridad. Es seguro para la infraestructura donde se encuentra el complejo. Todo estuvo dentro del rango de los documentos normativos. Pasar la prueba en la cámara anecoica fue la parte fácil del programa. La parte difícil consiste en transportar el vehículo a 4.000 kilómetros desde Minsk hasta Sharjah. Al principio queríamos transportarlo en avión, pero lamentablemente debido a las grandes dimensiones y el peso elevado de la carga, no cabía en ningún avión salvo quizás en un avión de transporte militar Il-76. Pero ahí surgió otro problema. Ese tipo de aviones cobran mucho dinero por el transporte, salía alrededor de $250,000, así que decidimos enviarlo por vía marítima. Los ingenieros se apresuran a poner en marcha el vehículo en la vía antes de la próxima reunión con posibles clientes. Dividido en 2 módulos separados, lo colocan en 2 plataformas de carga y sale del taller de ensamblaje. Le espera un viaje por ferrocarril para ser cargado a bordo de un barco en el puerto de Klaipėda. Pero nadie sospechaba que en el mar Báltico llegaría con 30 días de retraso. La situación geopolítica agravada retrasa todos los plazos y pone en peligro la realización de todo el proyecto.
fue un gran estrés, porque era justo antes de Año Nuevo, había mucha carga de trabajo. Ni siquiera consideramos el avión, ya que la carga no cabía en él. Se eligió el transporte ferroviario por ser más fiable. Pero, lamentablemente, también surgieron problemas allí porque el ferrocarril todavía no nos dio permiso para entregar la mercancía, alegando, una vez más, las dimensiones de la carga y la complicada situación en la frontera. Pero finalmente pudimos llevarlo a los Emiratos Árabes Unidos. En febrero de 2023, el quilate cruzó la frontera bielorruso-lituana en 2 camiones y fue entregado a bordo de un buque portacontenedores en el puerto de Klaipėda. Océano Báltico, Océano del Norte, Océano Céltico, Océano Atlántico, Mediterráneo, Rojo, Árabe. El largo viaje a través de mares y océanos tomó casi 40 días más. Y finalmente, el contenedor con la valiosa carga llega al Golfo Pérsico, a las costas de Sharjah. Después de que llegó, lo despreservamos y determinamos si el entorno marino había afectado nuestro vehículo. Estábamos convencidos de que no tenía ningún efecto. Seña, para. Los trabajadores han comenzado a instalar el vehículo eléctrico en la autopista elevada. Tras aprobar los exámenes parciales, todo el complejo tendrá que someterse a la prueba más difícil. Solo queda un paso para que el proyecto esté terminado. Lo más peligroso durante las pruebas de transporte, sin importar la velocidad, es que el vehículo se salga de la estructura de la vía. Y cuanto mayor es la velocidad, más peligroso es. Centro de control de la pista de pruebas en los Emiratos Árabes Unidos. Se están cargando 3,5 toneladas de metal en el interior del únibus. Y ahora probablemente su peso puede compararse con el de un tanque ligero. Los probadores realizan las últimas comprobaciones previas al lanzamiento. El resultado de la prueba puede ser un éxito asombroso, comparable a la aparición de los primeros ferrocarriles, o un fracaso que resultaría demasiado costoso. Cualquier fallo puede ser peligroso por sus consecuencias, que a veces son impredecibles. Pero en el contrato, por lo general, hay una cláusula que dice que en caso de rescisión del contrato, eso significa que, por nuestra cuenta, debemos desmontar todas nuestras estaciones, terminales, demoler la estructura de la vía, arrancar todos los postes y llevar todo eso lejos, a un vertedero, y devolver ese terreno a su estado original. Allí debe quedar un desierto. Han llegado altos funcionarios del Emirato de Sharjah. Por un lado, están los jeques, listos para evaluar el nuevo tipo de transporte. Por el otro, los ingenieros, que deben demostrar la viabilidad de la tecnología. El centro de control da luz verde y la imponente máquina de acero comienza a moverse.
Las cámaras de los registradores de video transmiten imágenes desde una vista aérea, pero los técnicos no tienen tiempo para admirar el paisaje. Están completamente absortos en las pruebas. ¿Podrá el únibus de 12 toneladas ensamblado en Minsk alcanzar una velocidad de 120 km por hora en la pista montada en Sharjah? Cuando acelerábamos solo con las baterías, no podíamos alcanzar más de 30 km por hora. El problema con la aceleración surgió porque no había suficiente potencia para acelerar. Y para aumentar la velocidad era necesario suministrar aún más potencia, y esa potencia la suministrábamos a través del riel. El riel izquierdo y el derecho, positivo y negativo. El voltaje es de aproximadamente 1000 voltios. Los técnicos recopilan información. La velocidad y el comportamiento del Karat se monitorean desde el centro de control. El Karat completa con éxito la prueba de conducción. A pesar de todas las dificultades, el equipo de UST demostró la viabilidad de su tecnología. La construcción ha finalizado, abriendo nuevos horizontes para el transporte de pasajeros. Hemos previsto muchas opciones de seguridad para que no haya ninguna consecuencia, como que el vehículo se salga fuera del complejo de transporte para evitar que ocurra algo así. Sé que va a funcionar. Para eso lo diseñamos todo. Ni siquiera en un futuro brillante aparecerá un sistema mejor, porque estamos alcanzando los límites del posible crecimiento de los indicadores según las leyes de la física. El complejo Karat es un triunfo del pensamiento ingenieril. Su pista se extiende por más de 2 kilómetros y se ha convertido en la más alta y con mayor capacidad de carga entre todas. Los proyectos de la empresa y el únibus literalmente vuela sobre las dunas de arena de Sharjah, adelantando al flujo de automóviles en la carretera adyacente. La realización del proyecto se ha convertido en un acontecimiento significativo. Aquí ya han estado delegaciones de 20 países del mundo. Y yo viajaba sobre la superficie de la Tierra. Para mí fue una experiencia absolutamente nueva e inolvidable. Cuando estaba sentado dentro, sentía como si estuviera navegando en un bote por el Nilo. Y no hay ese ruido como en el transporte habitual. Ha llegado el momento de viajar sobre los atascos y no parar en los semáforos de las ciudades. Viajábamos muy rápido, casi a 120 kilómetros por hora. Pero dentro, la velocidad casi no se siente. Es como en un videojuego o algo por el estilo. No se parece a ningún otro medio de transporte. Lo que estamos demostrando, lo que estamos haciendo, es precisamente mostrar que hemos superado a todos y para siempre. Para alcanzarnos hay que repetir lo que estamos haciendo. Anatoly Yunitsky logró demostrar que el Karat es capaz de resolver el problema de los atascos en las condiciones de clima extremadamente caluroso de los Emiratos Árabes Unidos. El complejo superó con éxito la evaluación y fue recomendado por el Ministerio de Carreteras y Transporte de Dubái para la construcción de una vía de 25 kilómetros. En la zona turística de la ciudad, la demostración del Karat despertó interés comercial no solo en Dubái. India eligió el transporte de cuerdas para crear un cruce turístico sobre una de las cataratas más pintorescas e imponentes del mundo. En una de las zonas de balnearios de Europa del Este, el Karat conectará varios edificios a través de un recorrido por un bosque de coníferas, proporcionando un desplazamiento cómodo para los visitantes.
En una ciudad costera en la orilla del Mar Negro, las autoridades consideran el Karat como una solución conveniente para transportar turistas desde el aeropuerto hasta los hoteles y las principales atracciones turísticas. En Rostov, este complejo ayudará a reducir los atascos de tráfico, conectando el centro histórico con la parte de Levoberezhny, así como la estación de autobuses con el aeropuerto internacional Platov. En Malasia, la tecnología despertó el interés del gobierno como una solución innovadora para conectar cientos de pequeñas islas, lo que facilitará considerablemente el desplazamiento de los habitantes dentro del país. El equipo de Unitsky String Technologies superó el desierto, el calor, la burocracia y los desafíos técnicos. No solo construyeron el complejo Karat, sino que también abrieron un nuevo camino hacia el futuro de su empresa. ¿Qué sucederá después? ¿Será capaz esta tecnología de revolucionar el concepto del transporte de pasajeros en todo el mundo? La respuesta a esta pregunta está en el futuro, que ya avanza a toda velocidad sobre los rieles de cuerda.